Hoy Jueves Santo, en directo y sin filtro, le traemos un programa especial de cara a las elecciones primaristas el 2 de junio. Tendremos a comisionados electorales de varios partidos y también a la expresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones que hace un análisis de lo que representa el que el movimiento Victoria Ciudadana no figure en la papeleta. Y claro, discutimos la salud del Papa Francisco en plena Semana Mayor. De todo esto hablamos en esta edición de Directo y sin filtro que comienza ahora. Muy buenas tardes, Puerto Rico, bienvenidos a Directo y Sin Filtro. Soy Limari Suárez y como siempre queremos recordarles a todos ustedes que también nos pueden sintonizar en vivo a través de nuestra página de Facebook o seguirnos en Instagram como Directo y Sin Filtro PR. Como siempre me acompaña el comentarista Jonathan Lebrón y la mujer noticia Carmen Jovet. Excelente Jueves Santo, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, un poquito nostálgica, un poquito tristona porque en mi pueblo, en Mayagüez y en mi casa, mi mamá estos días los guardaba con una devoción absoluta. Cierto. Y tenía uno que participar en actividades religiosas y tenía uno que ir a las procesiones, a veces la procesión del Via Crucis. Y pues no puedo dejar de recordar esa época. No es que ahora no se pueda hacer religioso de otra manera, ¿verdad? Pero me da una cosita recordando. Nostalgia. Sí, nostalgia y reunirse en familia, recordar lo que ya no están. No, y no comas esto, no comas lo otro. No cortes, no agarres el cuchillo. Sí, sí. Digo, pero lo que se puede comer es pescado y se puede comer caldo santo, que es bueno. Bueno, según el Papa, lo importante no es que uno come, sino cómo uno vive y lo que uno hace. Es importante. Así que recuerde que usted puede ser parte de esta conversación entrando a nuestra página de Facebook y utilizando el hashtag SinFiltroIBCPR en Twitter. La pregunta es, ¿usted cree que la Comisión Estatal de Elecciones merece los fondos asignados para su labor? Usted puede escanear el QR code que ve en pantalla para responder la pregunta. También puede entrar a ibc.pr/vota. Los resultados los daremos al final del show. Así es. Y miren, de inmediato vamos a darle la bienvenida a nuestro primer panel conformado por el licenciado Nelson Rosario, comisionado del Proyecto Dignidad, y a la licenciada Vanessa Santo Domingo, comisionada por el Partido Nuevo Progresista. Muy buenas tardes a ambos. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero comenzar con ambos a hablar porque sé que estamos en la Semana Mayor y que es momento de recogimiento, pero hay una disputa que ocasiona un caso que lleva unos miembros del Partido Popular Democrático. Ya el juez Anthony Cuevas ha resuelto y la determinación de Anthony Cuevas es que tanto de Proyecto Dignidad como de Victoria Ciudadana van a quedar fuera de la papeleta, dependiendo de ¿verdad? Los procesos apelativos. Y quiero tener una reacción de usted, licenciado Nelson, con esa reacción o con esa determinación, es lo que debo decir, del juez Anthony Cuevas. Bueno, pues saludos primero que todo. La decisión, yo no entiendo, está equivocada. En el caso de nosotros se distingue muy claro del caso de Victoria Ciudadana. No es lo mismo. ¿En qué es diferente? No es lo mismo porque en el caso de nosotros es un escaño al distrito 38 de Carolina Trujillo Arte y Canóvana. Es una sola persona, es un candidato único. Ellos tienen una teoría ahí de que no se convierte en académico, pero no la explicaron porque eso no es académico. ¿Pero lo habían certificado como candidato único antes del 30? No, no lo habían certificado. Pero ustedes le habían notificado ya al tribunal que se había retirado la persona. Sí, él tenía el documento y todo. O sea, el tribunal ni siquiera tocó eso. Ni tocó eso, sí. Ni lo tocó. En adición a eso, el partido no fue acumulado como demandado. El Proyecto de Dignidad no está acumulado como demandado y el comisionado no representa al partido. Pues yo no represento el partido en una caída en el comité ni en un cobro de dinero. O sea, yo represento al partido en la comisión y en los procedimientos judiciales bajo el artículo 13 que va al tribunal. Pero ¿y en los temas electorales? En los temas electorales, claro, pero siempre y cuando sean en la sede. De la comisión. Otro asunto aquí es que Wanda, ellos permiten. Fíjate, yo creo que está entre juegos si de verdad el pleito lo presentaron 4 populares
o 4 PNP, porque entiendo que el juez, tengo que leerla mejor, el juez desestimó la querella de todos los demandantes originales. Los y se- originales, y se quedó con solamente los- Sí, decide por- por, que por la interpretaron, que intervención. dieron después. Entonces, Por el ¿Te tema de refieres a la la legitimación. entonces, mira lo que pasa con Wanda del Valle, que es la de 38. Wanda del Valle es la de 38. Ella dice que ella tiene que recoger endosos porque hubo una primaria, luego enfrentarse con el candidato del 38 de nosotros en noviembre 5, que no recogió endosos. Bueno, ¿y si pierde? ¿Y si no gana la primaria? O sea, obviamente. Sí, es especulativo, porque- Ese standing, ese es un error de derecho bien claro. El asunto de que falta la parte indispensable es un error de derecho bien claro. O sea, esas dos razones, solamente, esas dos razones nada más, son suficientes. ¿Y va a para que apelar revoquen. Proyecto de Dignidad? Bueno, pues esto hoy en día no es parte en el caso. Por eso. O sea, apelaría O sea, el candidato. El que candidato tiene que ver lo que va a hacer. O sea, Ok. el candidato tiene que ¿Y ver lo que ustedes va le a han hacer. instruido, o de parte del liderato de Proyecto Dignidad, le han instruido que agote todos los recursos y que vaya a una apelación? Bueno, él tiene que bregar por su candidatura. Entonces, yo como comisionado tampoco soy su abogado, porque yo tengo 3. Había originalmente 3 personas. 3 personas para ese mismo puesto. Entonces, así no puedo ser yo el abogado de él. Quiero tener una reacción de la licenciada Vanessa Santo Domingo a la determinación del juez Anthony Cuevas hace unos días atrás. Pues mira, nosotros entendemos que la sentencia está bien resuelta y ató todos los hilos que teníamos en este caso. Y no es solamente un caso que se trata sobre endosos, sino que también se trata sobre en qué momento en tiempo es que se debe de llevar a cabo el método alterno. Y eso es lo que nos estamos olvidando. Y bien lo expone el juez Anthony Cuevas en su decisión. En primera instancia, uno no puede leer el Código Electoral por artículos independientes, uno tiene que leer la sección completa. Y cuando tú lees la sección completa te das cuenta que el método alterno tiene que ocurrir previo a la radicación de las candidaturas, porque se parte de la premisa de que cuando tú estás radicando en un método alterno, estás radicando candidatos únicos. Porque el evento de la selección de los candidatos ocurre previo al 1 de diciembre o previo a que se cierren las candidaturas. Eso no fue lo que ocurrió ni en el caso del Movimiento Victoria Ciudadana ni del Proyecto de Unidad para el caso del Distrito 38, y no les ocurrió para la candidatura de la gobernación, porque sabemos que una de sus candidatas se retiró. Adanor. Y ella sí se retiró antes del 30 de diciembre, de la fecha límite. Por eso no tienen issues en cuanto a la candidatura de la gobernación. Sí tienen issues en cuanto a la candidatura de la representante de Distrito 38, porque cuando vienen a retirar el resto de las 2 candidaturas es una vez ya se ha radicado el pleito. Y es para, obviamente, tratar de obviar ese proceso en el tribunal. Así las cosas, cuando el movimiento tenía que radicar sus candidatos únicos, no lo hizo. El artículo 7.11 dispone exactamente que cuando tienes más de un candidato a un cargo público electivo, tienes que celebrar primarias. Y el mismo Código Electoral establece que cuando tienes primarias, tienes que colectar los endosos, y eso es el artículo 7.15. Pero serían unas primarias mediante método alterno. No es que el método alterno se celebra antes. Por eso, o sea, una vez el 31, para estar claro, como dice el PIB, si el 31 decidieron los candidatos únicos, los presentaron a la comisión. Los certificaron. Si hay competencia a partir del 31, ya no es método alterno, sino sería una primaria de ley. Eso es lo que dispone el artículo 7.11. Eso es lo que pasaría, o sea, se convierte Correcto. en primaria de ley. Y en ese periodo de tiempo tendrían hasta el 30 para recoger la primera parte de los endosos y hasta el 15 de febrero la segunda parte. Como Eso el es lo que resto de pasaría. los, Pero como ya el resto de sería los aspirantes, porque son aspirantes. Ajá. Pero ya sería académico, porque ya esas fechas pasaron. Cuando se ve el Claro, pleito. tienes que cumplir con los procesos. Primero, el método alterno, radicar los candidatos únicos, que vencía en este caso el 2 de enero, porque el 30 era un sábado. Luego tenías hasta el 31 de enero para poder colectar el primer 50% de los endosos, y posterior a esa fecha, el otro 50% tenías que presentarlo el 15 de O sea que la febrero. ley forzaba a los partidos, si no cumplían con esta fecha, a que tenían que hacer una primaria de ley en junio. Es que O es que podían no, poner... no solamente eso, Ah, ok. tenías que garantizarle, a los partidos políticos tienen que garantizarle a aquellos aspirantes que no deseen someterse al método alterno una primaria. Que es la primaria de ley del 2 Que de es la junio. primaria de ley, y por eso es que yo digo, no podemos leer, las leyes tú no las puedes leer por la sección que tú quieras o por el artículo que quieras, tienes que leerla en su totalidad para entender el espíritu de la ley y cuál es la intención del legislador. Y ahí fue súper claro, y así lo interpretó el juez Anthony Cuevas. Así que yo pienso, y con la poca experiencia que llevamos en los últimos 3 años, que no hay manera que un tribunal revisor
vaya en contra de lo que dictó ya el juez Anthony Cueva. O sea, no hay manera. Esa sentencia está muy bien hecha. Licenciado Nelson Rosario. Bueno, needless to say que el código hay que leerlo completo, tú sabes, claro que sí, claro que sí, eso no han dicho nada más, no han dicho nada nuevo, claro que se lo leyó completo. Anthony y Wilfredo no se fueron por el caso y Wilfredo se había ido antes de que se presentara el caso, se fue antes del día 30 de Ese es en el caso, para beneficio de nuestra audiencia, esto es en el caso de ustedes, del proyecto de dignidad del Distrito 38. Mira por qué la teoría de la compañera con relación a cuándo se hace método alterno es incorrecta. El método alterno no es una calificación de candidatos, de idoneidad de candidatos, no es eso, es una votación. Votación por delegados o votación directa de los afiliados. No hay forma de tú celebrar el método alterno previo al cierre de candidatura, porque tú celebras el método alterno y viene alguien y te dice, yo quiero ser candidato del partido y me acojo el método alterno, oye, quiero ser candidato del partido y quiero una primaria. Tiene que pasar la calificación, de repente viene una persona y llega allí, el comité evaluador lo califica y dice, ¿sabes qué? Esto, ahora tú no te, como pasó en el 38, sí, ya no había nadie más que tú, ahora aparecieron estas dos personas. Pues tiene ahí primaria. Pero, primaria o método alterno, porque ellos aceptaron el método alterno a la primaria. Oye, los partidos hegemónicos, PNP y Popular, tienen 300 empleados en la comisión. Y el PIB también tiene su buen hegemónico buen también, grupo, ¿verdad? también es hegemónico, también parte de la partidocracia clásico. Juan Dalmau es el poster child de la partidocracia. Ahora se quiere rehacer, pero él ha vivido toda su vida del Partido Independentista. No ha hecho otra cosa que yo sepa. Y del Fondo Electoral. Bueno, Fondo Electoral. Oye, a lo que voy. ¿Sabes? No hay forma que tú puedas hacer un método alterno previo, porque tú haces el método alterno y el día 2... Pero el PIB lo hizo Nelson Rosario. No lo hizo. Oye, déjame decirte esto. Tan es así que no se puede hacer previo al método alterno, que los comisionados teníamos 18 días. Luego del día 2, si el día 2 los candidatos presentaban todos los papeles, nosotros teníamos 18 días para entrevistar a la persona y ver si calificaba. Y si lo califica... Para la idoneidad. Para la idoneidad. No es lo mismo idoneidad que el método alterno. ¿Qué fue lo que hizo el PIB? Yo no sé. Eso es una cosa ahí, esto... Bueno, hicieron la asamblea. Ellos presentaron candidatos únicos, pero no tienen primaria. Porque ellos calificaron solamente un candidato en su... Bueno, ellos han dicho que si alguien se presentaba en esas asambleas, la gente podía votar entre personas, que era su método alterno. Bueno, pues entonces lo que pasa es que entonces tendría que ser que haya un acuerdo entre las dos personas, que el que pierda se quita. Porque tú no le puedes prohibir a una persona que vaya a primaria. Pero eso es lo que dice el código. El código mismo establece que el que se sometió al método alterno luego no puede solicitar una primaria. No tiene un segundo turno. No tienes un segundo turno. Lo que pasa es que la asamblea, a viva voz votando, no es un método alterno. Hay que leer el código completo. ¿Y qué es un método alterno? Voto por delegado o voto directo. Lo dice claro, esa no es la situación del PIB. El PIB presentó candidaturas únicas. Por lo tanto, lo certificó. Y ya había cerrado su método alterno. Así que cuando tú tienes un candidato único, lo que procede es que una vez evaluado por el partido, presentado como en comisión, Pablo José en el Partido Popular, se certifica como candidato único, como Plazo, como Pablo. Pero no es por método alterno, es porque calificaron un candidato único. Un solo candidato. Pero es que más nadie radicó. Por eso, exacto. Más nadie radicó. Exacto, pero no es método alterno, es no confundir, licenciada. Somos abogados. Hay dos conceptos claros. Método alterno es delegados, voto directo. No es calificación tipo el caso de McClinton que el caso de Castro, que son otras cosas distintas. Ellos celebraron su asamblea. Y en el 38 ustedes... Yo no lo sé. ¿Usted la vio? Yo no la vi. La transmitieron y fue ellos la transmitieron. Hicieron asamblea y quórum y todas esas cosas y creo que votaron. Y tenían un issue que se tardaron mucho en la fila porque tenían que poner unas banditas. Porque había que ratificar los votos, no sé qué. Pero en el 38 si hubiese habido método alterno, era... ¿Cómo iba a ser? ¿Un voto directo? Vamos a dejar eso en el tintero porque tenemos que hacer una breve pausa, pero usted no se despegue porque al regreso el licenciado Nelson Rosario responde la pregunta de Jonathan. Usted siga conectado a nuestra transmisión en las redes sociales. Regresamos en breve. Y estamos de regreso a Directo y Sin Filtro y recuerda que usted puede ser parte de esta discusión accediendo a nuestra plataforma abc.pr/vota.
Amigos, le hicimos una pregunta al principio del programa, si usted cree que la Comisión Estatal de Elecciones se merece los fondos asignados. De hecho, se ha solicitado más dinero precisamente para la operación electoral este año. El 67% entiende que no, un 33% que sí. Usted puede votar con nosotros utilizando el QR code que ve en pantalla para responder la pregunta. También puede entrar a abc.pr/vota. Los resultados los daremos al final del show. Ahí, eso no es televidente. Pero ¿y Mira. si no le dan los chavos, cómo vamos Pues a no celebrar? sé, eso la no sé. primaria? Miren, Eso es pero lo que dicen ahí. vamos a continuar con nosotros nuestro panel compuesto por la licenciada Vanessa Santo Domingo, comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, y el comisionado electoral del Proyecto Dignidad, el licenciado Nelson Rosario. Y justo antes de la pausa, Jonathan le hizo una pregunta al licenciado Rosario de cómo hubiese sido esa elección con el método alterno en el Proyecto Dignidad. De esa pregunta refuta la contestación a esa pregunta es otra refutación más a la teoría de que el método alterno se hace antes de cerrar las candidaturas. Ok. Porque en el reglamento que nosotros presentamos en la comisión decíamos que nuestra primaria va a ser el 11 de febrero. Y Y hubo una certificación de una comisión de elección que se hizo, firmada oficialmente con el 11 de febrero. y se supone que esa comisión hubiese leído el reglamento, ¿no? Claro que lo sí sabemos. Por eso. Que Y la que no, ley. es que no hay forma de hacerlo antes. Por eso, porque es que ha surgido una controversia y les pregunto a ambos. Si es que cuando los partidos radican esos reglamentos, la comisión pasa juicio sobre el reglamento No necesariamente. o solamente acusa de recibo que lo recibió. Categóricamente es no. Bueno, Y que Nelson hable y yo luego le voy a explicar la diferencia. Ok. Disculpa. Sí. habla. No, dale. Pero miren, o sea, ¿cuál es la diferencia de esa Señores, radicación? así es la Comisión Así Estatal de es, Elecciones. esto es la comisión, así Son pasa. estamos viendo, Sí, estamos viendo cómo es Son que se amigos. comportan. ¿Cómo es el reglamento? En el caso de... esto no es conforme lo que establece el Código Electoral. Para el previo a radicación de candidaturas, los partidos presentamos el reglamento bajo el cual vamos a administrar nuestra primaria o el método alterno. Presentamos e informamos a la comisión. Ok. No es que pasa bajo la evaluación de la Y la presidenta comisión hace de la acuse de comisión. recibo, fulano de tal, ya está. Distinto Ok. es lo que establece el Código Electoral en la parte de elección especial. Y yo tengo la experiencia sobre eso y, por ejemplo, para cubrir la vacante de Henry Newman, yo tuve que presentar un reglamento a la presidenta de la comisión que fue debidamente firmado por el presidente de mi partido con el secretario del partido y luego se sometió a la presidenta y ella lo tuvo que firmar y esta servidora también y ella evaluó, bueno, aquel entonces era Rosado Colomer, evaluó el reglamento. No es así para las primarias, las disposiciones son bien distintas. Licenciado Rosario. Bueno, no he dicho nada contradictorio a lo que yo dije. ¿Está de acuerdo conmigo? Pues aquí hay consenso ahora. Pero lo que en pasa es este que usted momento. planteaba que el reglamento lo había visto la comisión y lo que está planteando Lo que pasa es que la comisión sí claro. mira, tienes que garantizar los derechos, ellos por lo menos eso te lo van a mirar. O sea, si tú no garantizas, Nosotros dice, lo evaluamos. de repente dice aquí, no pueden participar en las elecciones los que nacieron en Mayagüez. Pues eso te van Y Carmen Joven va a imponer el reglamento. Por eso. y- No, exacto. en la comisión te lo van a mirar. Ah, ok. Entonces, Eso además es verdad. de eso, el interés público, no la comisión, la presidencia que brega con el interés público. Vamos. ¿Estás de Tengo acuerdo una con eso? preguntita, Nelson. Ella Lo de Mayagüez la por ejemplo, presidenta no tiene standing para poder cuestionarlo. no van a presentar ese tipo de cosas, eso no lo van a presentar. Ahí se activa el derecho al elector y ahí sí que lo impugna. No, que es absurdo, tú no puedes discriminar Claro, por pero- la nacionalidad y el sitio El de origen, nacimiento ¿no? del origen. Pero bueno, yo lo que quería preguntarte es, llevo mucho tiempo, ¿verdad?, vinculado a temas electorales y de vez en cuando, y de cuando en mes sale con que no se le den fondos a la Comisión Estatal de Elecciones, que la cierren, que la pongan a trabajar un año. La pregunta que si se los merecen. Ahora, ¿de qué otra forma podemos celebrar un proceso electoral con 5 partidos? Cerramos la democracia No, es que para eso- entonces no asignar fondos para poder administrar el proceso Mira, electoral. para esta gente hacer la primaria, llevan tú llevas hablando de eso desde el año pasado, desde antes. ¿Cuánto va a costar la primaria? Para hacer la primaria. ¿PNP? Bueno. Eso no se hace así, just at Es work, que sí, tú no sabes. es la primaria del PNP, es que se asignan unos fondos para las primarias De a la todo comisión. el mundo, ok. A nuestra oficina se nos asignaron, yo creo que $30,000 en este año electoral. ¿Y cuánto costaría el total de ese día de la primaria? Lo que pasa es que estimado? como ahí está la elección del PPD con la del PNP, yo no te puedo decir cuánto cuesta cada una. Ok. Se asignaron unos fondos y la presidenta va repartiendo los fondos conforme a eso. Incluso hay material que se compra o se adquiere para la primaria que luego también Pero si utiliza se le para la quitan elección los general. fondos, si se le No reducen podemos los celebrar fondos. la democracia. Aquí
Esta es la única jurisdicción que yo veo que se le cuestiona al ente electoral cuánto dinero se le está asignando para administrar una primaria o una elección general. En otros países es una de las cosas más importantes y se le llama la fiesta de la democracia. Pero Lo no que será hace que es cuestionando todo el proceso. no será que es que existe una percepción de que de que se ese gasta dinero mucho. no realmente la Comisión Estatal de Elecciones no lo administra bien, o que realmente no va a la Comisión Estatal de Elecciones, sino que va a los comisionados de los partidos? ¿No será esa percepción? Esa agencia funciona bien, ¿sabes? Es que yo Esa sé agencia que funciona bien. Eso sea- no es DACO, eso no es DITOP. esa Usted agencia dice, funciona. usted que es de un Esa agencia funciona partido nuevo, Sí. que ya emergió, que es Proyecto de Dignidad, usted confirma y afirma de que la Comisión Estatal de Sí, Elecciones es un funciona. ente que podemos confiar Sí, y que claro. funciona bien. Desde el punto de vista administrativo funciona. Ok. Y desde el punto de vista de tomar las decisiones, pues tenemos las discusiones, si no nos ponemos de acuerdo, pues resuelve la Pero la presidenta. mayor parte de las veces nos ponemos de La mayor acuerdo. parte, sí. Mira, por es ejemplo, un cuerpo colegiado. el Mira, otro día ahora teníamos mismo una nos ahorramos un subasta, lápiz, eso exacto. mismo, teníamos una subasta que fácilmente nos podía salir en 1.25 millones en la adquisición de un equipo, no quiero decir cuál era. Nosotros nos pusimos a buscar alternativas. ¿Saben cuánto terminamos gastando? $16,000. De 1.25 1.25 millones. Estiramos el peso Entre los a- comisionados. Sí, nosotros nos pusimos de acuerdo, estiramos los chavos. Eso es así, Buscamos- Nelson. Sí, bueno, No puedes decirlo, yo sí voy a decir lo que no era. puedes decir eso No. porque está pendiente de Ah, de adjudicación. Ah, bueno. No lo diga, no lo Pero diga. era algo, Pero era algo para la elección. Era algo que todo el mundo decía, pero en serio. Entonces, y la presidenta asumió el liderato ahí, que consiguió alternativas, etcétera, y al final del camino, cuando cerremos el negocio, se va a poder decir entonces, cuando cerremos el negocio se van a darse cuenta, en serio, Pero le yo quedó- creo que la pregunta que se hace mucha gente es que si es necesario tener el andamiaje por 4 años. No necesariamente que las elecciones cuestan, porque las elecciones cuestan. Es que yo te puedo decir que yo no he parado de trabajar. Por- No todos los comisionados Por trabajamos eso, lo pero- mismo. Por eso, pero ahí yo le pregunto, y le pregunto a ustedes que los tengo de frente, o sea, tener la comisión operando quizás con los comisionados, sí, un equipo, un staff, pero todo el andamiaje de la comisión previo a las elecciones, pues a lo Por mejor- 4 años. Mira. Por 4 años, eso es lo Va- que, vamos que a hacer- la propia Junta lo que ha planteado, es decir, vamos a equipararlo como en los estados, que Claro. las comisiones no operan de esa manera. Como Y tal. cuando tengas las vacantes, me imagino que te vas a volver loco tratando de administrar una elección. Mira, número uno, si no tienes el personal cuando tengas una vacante porque alguien renunció o los incidentes que tuvimos entre el 2021 y 2022, ¿cómo ibas a administrar ese tipo de elección? Entonces, cerrarías la comisión y no harías transacciones electorales durante 3 años, solamente la dejarías para el año que tenemos el evento. Se hacen en balance. Esas transacciones pasan de la HIP, ULR, a control de calidad, a planificación, luego le evalúan nuestras oficinas y se las envían a los comisionados locales. Aquí hay un andamiaje más complicado de lo que la gente piensa. Nosotros estamos preparando reglamentos todo el tiempo, para eso hay un comité de reglamento que se reúne, preparan los borradores, después suben a mesa de comisión, nosotros ahí volvemos y los Pero la evaluamos. pregunta de Jonathan es si debe ser el andamiaje completo Claro. el que debe de permanecer, o si O algo, en reducirlo. los años después de la elección, por ejemplo, los primeros 2 o 3 años, se reduce y luego para 1 año y medio o 2 años antes de la elección, entonces se recluta nuevamente o se reactiva ese personal. Lamentablemente, de los empleados peor pagados o compensados en el gobierno de Puerto Rico son los de la Comisión Estatal de Elecciones. Pero hay Y empleados una de allí, esas- y por perdóname, eso es que Vanessa. se nos ha ido tanta gente y ya no tienes tantos empleados. Estamos operando con el mínimo posible. Pero y hacemos Vanessa, de tripas Santo corazones Domingo, todos los ahí días. hay gente, y tengo que sacar la cara, que son institucionales, que son empleados de carrera, Claro. que tú no los puedes eliminar. Cierto. Y que empezaron con el partido Popular o PNP o el PIB, o que empezaron con PPR. puertorriqueños por Puerto Rico. Sí, sí. No queda ninguno allí. No no, que queda, eso pero, lo si, saben los pero que si más. hubieran empezado allí, No posiblemente... queda nada de puertorriqueños por Puerto Rico. Pero yo tengo que decirle, yo tengo la dicha de contar con empleados a través de toda la comisión que tienen memoria histórica. Sin esa memoria histórica, ¿a qué tú vas a hacer referencia? En mi oficina yo tengo, por ejemplo, Rosa Bellón. Ella lleva casi 28 años en la comisión. Y Jackie. El director de validaciones. Julio. Es gente que sabe, Julio Bonet, que es el director de operaciones, saben el trabajo que hay que hacer y lo hacen con los ojos cerrados. El mismo Walter Vélez, que ahora es comisionado, contralor electoral, era un funcionario de Y es carrera una de la memoria comisión. histórica. Y es una memoria Porque histórica. cuando tenemos dudas, hay veces que llamamos y le preguntamos, cuando tú estuviste en la comisión, tuviste esta situación, ¿cómo la resolviste? Y licenciado Nelson Rosario, ¿usted opina igual que Yo la también- licenciada Santo Domingo? Yo también que llamo a Walter. También lo llama. Todo el mundo llama a Walter. Y yo lo llamo. Sí, sí, sí. al, Todo el tiempo. al comisionado, Contralor al electoral. Contralor electoral. Miren, y
quiero preguntarles algo. ¿Puede el país confiar de la labor que ustedes están realizando como comisionados electorales de sus respectivos partidos en lo que será este primer proceso, este primer turno del debate en las elecciones que va a ser la primaria de ley? Yo sé que Proyecto Dignidad pues no está ahí, pero... no habrán secundarias, es lo que... no va a haber, no vamos a vivir lo que pasó en las primarias el pasado cuatrienio. Mira, no. Nosotros hicimos como un rediseño del proceso e incluso no estamos esperando el cierre de registro para poder comenzar la impresión de las papeletas, que fue uno de los problemas que tuvimos. Lo estamos adelantando para poder sacar el trabajo tanto del envío de las papeletas por correo como el preparar los sobres del voto a domicilio. Nosotros tenemos muchos retos en esta. Vamos a tener por primera vez el e-poll book, que son las listas de votación de forma electrónica, que Nelson está bien ansioso con esa parte y se pasa diciéndome constantemente, como que si cometes un error, lo cometiste en la tuya, tienes que ver para que esto funcione para la elección general. Y estamos haciendo muchas cosas para mejorar los procesos en el camino y haciéndolo más transparente. Hay que incorporar todavía más tecnología. Por ejemplo, estas listas de votación ahora es entrando información del elector. Yo creo que eventualmente lo debemos de hacer de forma biométrica, que el elector llegue, le lea la cara y ahí no hay manera que nadie suplente a quién y no se Ni puede... vaciado de lista, ni nada de esas No cosas. hay break. No hay break. ¿Todavía hay Y nosotros- ese riesgo con este sistema todavía? ¿Con el sistema electrónico? Lo que pasa es que te voy a detectar inmediatamente cuando yo haga mi depuración de las listas, porque ahora yo las voy a descargar de forma automática una vez termine la votación. Curiosamente, eso era uno de los señalamientos del 2020 y en el 2020, a pesar de que el movimiento tenía todas las listas de votación de toda la comisión, no detectó ni un solo doble voto, ni uno solo. Así que Bueno. son cuentos urbanos. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero antes de hacer la pausa tenemos que decir que nuestra producción también invitó a los comisionados electorales del Partido Independentista Puertorriqueño de Victoria Ciudadana, el Movimiento Victoria Ciudadana del Partido Popular Democrático, y por diversas razones pues no están aquí. Por eso es que no tenemos al pool completo, tenemos el balance. pero no es porque no hayamos hecho el intento. la Importante, con y la hay balance, comisionada ¿verdad? del Sí, sí. Partido Popular Democrático tenía un viaje Está fuera de Puerto Rico, fuera de sí. Puerto Rico que ya pues Pero obviamente no a ella podía. Nelson no la trató de regañar. Porque a mí intentó, pero a ella no. Dios. Mira, Pero- esas peleas. Tenemos que No lo puede evitar. Pero yo traje un souvenir. tenemos que hacer Déjame una verlo. breve pausa. Porque Usted te no quiere, se eso es un acto de despegue, amor. que al regreso nos visita Laisa García, expresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Ya volvemos. Y estamos de regreso a Directo y Sin Filtro y ahora le damos la bienvenida a la licenciada Laisa García, expresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Qué bueno tenerla aquí. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación, volverlos a ver en estos encuentros de año electoral. Ya En llegó. año electoral, y ahora usted que está fuera de ese ambiente, ¿le parece que se está repitiendo la historia, que las controversias se repiten? Ahora, pues la Comisión Estatal de Elecciones pues le toca celebrar la primaria de ley el próximo 2 de junio, pero pasó por unos momentos bien difíciles en el cuatrienio pasado, cuando en la primaria no se pudo celebrar y se tuvo que hacer. ¿Cómo usted ve la situación en la Comisión Estatal de Elecciones ahora desde las gradas? Pues mire, esto es casi una película repetida, yo me atrevería a decir, porque las situaciones vienen siendo las mismas. Tú sigues haciendo eventos electorales que son repetitivos a través de la historia política del país y los reclamos son los mismos. En ocasiones, y siempre recuerdo, y ahora que estamos, ¿verdad?, en este proceso de Semana Santa, con mucho respeto lo digo, había una anécdota que se decía, ¿qué hacen los organismos electorales luego que pasa la elección en años no electorales? Y había gente que decía lo mismo que hace la iglesia después que termina la Semana Mayor, que es prepararse para la próxima. Así que básicamente eso hacen los organismos electorales en años no electorales, prepararse para el próximo. ¿Por qué? Porque ya nosotros vivimos, para el que tenía dudas, en el 2020, una situación que nadie vislumbró, que fue el tema del COVID-19 que nos encerraron. Y aunque nadie lo pensó, la realidad es que hubo una situación de parálisis en el país. Cierto. Entre ellos se incluyó la Comisión Estatal de Licenciada, Elecciones. Privilegio personal. Usted dice que esto es una película repetida. En realidad, la suya fue una película de terror y de espanto. Porque de usted decían que no era inteligente. De hecho, decían que era bruta.
decían que el escrutinio electrónico era con sus propios miembros del correligionarios. partido. Y eso fue del Que Partido Popular el Democrático. Que el Quieren comprar escrutinio el palito electrónico todavía. era para robarse las elecciones. Que pobres los viejitos, ya recuerdo aquello que decían. Que sí. no hacían nada, que había que cerrarla y ponerla el tiempo que dure la elección. Y de eso hace unos cuantos años, y sin embargo, usted se quedó allí, impulsó el escrutinio electrónico, se llevaron las máquinas para que la gente lo El probara. escrutinio llegó para quedarse ¿Y con la quién ISA. dice ahora que lo van a quitar? Pues la realidad Y es que resultó inteligente, ¿sabes? Sí, sí. afortunadamente viene un día detrás del otro y hemos podido ver, ¿verdad?, que el tiempo nos dio la razón en muchas cosas, pero sobre todo en la ejecución que necesitaba el país en ese momento. Eso fue en el 2015, así que ya vamos para unos añitos. Y cuando firmamos ese documento en consenso con los comisionados electorales, que las grandes batallas, ustedes las vieron aquí, se dan en la mesa de negociación de un cuerpo colegiado. La Comisión Estatal de Elecciones es una agencia sui generis que tiene a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones como la máxima autoridad nominadora para los asuntos administrativos y electorales cuando no hay consenso de los comisionados. Así que uno puede llegar a pensar que esas grandes batallas pueden no dar resultados. Y sin embargo, la historia ha sido diferente. La historia ha dicho que han llegado a consensos impensables por el bien del país. Cuando uno se sienta allí, la realidad es que los ve en un momento dado, todo el mundo da su brazo a torcer en beneficio del elector. Al final del día, la comisión no está ahí para defender derechos de candidatos, está para defender los derechos de los electores. Para eso está la representación de los partidos, que tienen que hacer sus haberes para que sus representados queden en la papeleta de forma correcta. Cuando nosotros firmamos ese contrato en el 2015, que todo el mundo decía que era una locura, que se iba a acabar el mundo, que toda la cosa, Que se iban a robar hasta las elecciones. Que se apagaba la luz y entonces no había elección ni había forma de contar los votos. parecía ser que aquello lo que iba a durar era un soplo, y la realidad es que estamos en el 2024 al final de ese contrato. Ese contrato se ha cumplido en su totalidad. Con virtudes, defectos y cosas que hay que mejorar, que los dijimos desde el primer día. Siempre que usted impone un evento tecnológico de esta magnitud, hay que mejorarlo. Por las razones que sea, en el 2024 todavía no lo vamos a cambiar, se va a seguir utilizando. Y me parece que la comisión, luego del desfase, que era un poco les comentaba a ustedes, que ocurrió en el 2020, ese cierre de unos meses terminó en una primaria fallida en el 2020 que nunca debió haber pasado, que no se celebró la primaria en el momento que se tenía que paralizó en ¿eh? medio del celebrar. proceso. Se paralizó. Que eso es La terrible para realidad, cualquier democracia. Faltó continuidad, faltó que el proceso se diera acorde para no afectar derechos de los electores de los candidatos. Esa película no se puede repetir. Vimos que tiene efectos nefastos. Así que lo mínimo que puede pasar es que se respalde la institucionalidad de la única agencia Y merece gubernamental. los dineros que se le asignan, que es la pregunta Es que siempre han sido pocos para lo que se necesita. Le voy a explicar por qué. Es la única agencia del gobierno que garantiza la legitimidad del cambio del gobierno y el cambio social en el país. No es más ninguna. Y que sea pacífico el transfer of power. Exacto. Pues claro, todo el mundo tiene que tener una manera de garantizar y creer que esos resultados electorales son correctos, como el que pierde aceptando su derrota y el que gana pudiendo cumplir su plan de trabajo por los próximos años, que al final del día ahí van los programas económicos, los sociales, los educativos. Así que más allá de verlos en dólares y centavos para hacer una elección, se está garantizando la legitimidad de un proceso que tiene que ser transparente, que tiene que ser uniforme, que tiene que tener garantías mínimas de seguridad, no solamente para los electores, sino para garantías de derechos humanos. Yo creo que la Junta de Control Fiscal ha ido maleando ese discurso en función de según ha pasado el tiempo, dándose cuenta Al principio que eran más rígidos que ahora. me parece que sí, que ellos han comenzado a ver la importancia que tiene en sacar las manos, porque es que la autonomía fiscal y administrativa de una agencia gubernamental como la Comisión Estatal de Elecciones puede ser estrangulada a través de no darle presupuesto.
porque tú puedes tener la mejor intención del mundo y si no tienes el presupuesto para educar, para darle mayor acceso a través de derechos humanos, para poder integrar la tecnología que es necesaria, Pero ciertamente... Fernando, usted dice que el escrutinio, que se dio la lucha, vaya, llegó para quedarse. Ok. ¿Pasará lo mismo con el voto por correo? Que recibió muchas críticas, que no lo hagan, que no conviene, que esto llegará para quedarse, como pasa en los Estados Unidos, en algunos estados, que hay gente O el voto adelantado, digamos. Pero por correo fue bien criticado, porque voto adelantado siempre hemos tenido. Yo creo que sí, y creo que, digamos, el dilema que puede tener la Comisión Estatal de Elecciones en este cuatrenio es poder mejorar el tema educativo y de comunicar lo correcto. Porque, ¿qué es el dilema que tiene, a mi juicio, el voto por correo? ¿Cuál es? El voto por correo, tú tienes que disipar las dudas sobre el fraude, no solamente cuando lo cuentas, Desde el principio. desde el principio. Y ahí hay una necesidad de poder garantizar que todas las áreas son cubiertas. ¿Por qué? Porque usted tiene desde el que lo solicita. Usted tiene que estar seguro que el que lo solicite es la persona Que es realmente el que lo está solicitando, El que lo o sea, está la persona solicitando. Además, tiene que garantizar el envío, que sea transparente, para que usted se asegure que el que lo Que solicitó, eso que cuesta. realmente tenía la necesidad, fue el que le llegó la papeleta. Después de eso, tiene que asegurarse que lo recibió de ese De ese elector. elector. En el tiempo, en el periodo que dicta la ley. Claro, O sea, es porque un los problema. partidos políticos Pero eso es van a hacer factible, eso. se puede hacer. Se puede hacer, Pero pero hay se que está ser machado. muy rigurosos y hay que tener buena fe, me parece, de todos los componentes, de entender en esa mesa de negociación que es más importante que se entienda que el proceso está siendo transparente Ok. para garantizar el proceso, que cuántos votos yo me quiero adjudicar. Claro. Así que el proceso y la garantía procesal de la transparencia en cada uno de los componentes, como le estoy diciendo, cuando lo recibes todavía te falta contarlo Sí, sí, sí. de manera transparente. ¿Para qué? Para disipar cualquier duda, y me parece que en el 2020, por la circunstancia que Del acabábamos de pasar de la primaria, en muy poco tiempo irnos a una elección, ahí se juntó, como dicen, el hambre y la miseria, y no hubo probablemente, no se comunicó de la manera correcta. Yo recuerdo cuando comenzó la discusión de las máquinas, del escrutinio electrónico, una de las cosas que se planteó era voto electrónico completamente, de que la máquina iba a ser totalmente digital. El entendido, el acuerdo que usted llega con los comisionados, nos vamos a hacer el escrutinio, papel, para que entonces todo el mundo estuviese contento y pudiesen llenar las bolitas, etcétera. Llegaremos a un momento que podemos tener ya voto electrónico, como tienen otros países, otras democracias cercanas a nosotros, que ya han empezado a explorar esas alternativas, incluyendo validaciones con votos desde el celular, para que estos asuntos del voto adelantado, que puede ser por correo, o inclusive a lo mejor evitarlo y balancear ese asunto que usted plantea de esos retos, podamos tener otras alternativas para que la gente pueda votar y aumentar esa participación. Ese debe ser la meta, y la meta pronto. Yo Y creo cuesta. que, Y cuesta. Claro que cuesta. Nosotros habíamos hecho una propuesta y muchas de las cosas la nueva Comisión Estatal de Elecciones las ha comenzado a implantar, que me parece que van por la ruta de la digitalización, de la tecnología, de la incorporación de inteligencia artificial, que alguna vez tendremos que verlos más activos. Esa es la ruta correcta, pero ya estamos en año electoral. Para el 2024 Sí, no no se debe fue. hacer esto. Hay que, una vez se terminen los procesos, mi recomendación sería, así como lo dije que lo hicieran en el 21 en aquella ocasión, diría ahora que lo hagan en el 25. Hay que sentarse con tiempo, probablemente con representación de la Junta de Control Fiscal, con representantes de la legislatura, y ver cuál es el modelo que Puerto Rico puede operar de manera efectiva y transparente, que sea un proceso, digamos, de seguimiento a lo que fue el escrutinio electrónico. No hay, a mi juicio, y he visitado muchos países en temas electorales, no hay una solución tecnológica única. Va a depender de la cultura de ese país, de su constitución y de sus leyes. Usted, por Interesante ejemplo, eso. va a Uruguay a una elección y allá le dicen ni me menciones el escrutinio, ni la votación electrónica. Nosotros con nuestro papel vivimos feliz. Y ese ha sido un entendido que ha llegado a ese país, que su componente se va a quedar manual y así funciona. Hay otros que van mucho más adelantados, ¿verdad? Tenemos a Brasil, que hacen su propia máquina, sus propios procesos Y votan internos. millones y millones. Votan millones de personas, es distinto. Entonces, ¿a dónde nosotros podemos llegar en Puerto Rico con lo que es nuestra Constitución, con el dinero que tenemos disponible, y cuál sería, digamos, el paso natural que después que nosotros sabemos que nuestros electores, porque decían que no,
con Carmen lo probamos muchas veces, que independientemente de la edad que tuviera ese elector, con la educación se le dio, Sabe. podía interactuar con esa máquina. ¿Y que lo pudo hacer? Así que Y lo no han hecho. podemos imponerle al elector cargas que no tiene, de que no puede, de que eso no lo va a entender. Mire, todo el mundo maneja un celular ahora, la Están mayoría de la digitales, gente. cibernéticos, claro. Lo que sí. hay que garantizar es que sean transparentes, que sean seguras, y me parece que la Comisión Estatal de Elecciones tiene técnicos y gente muy buena de todos los partidos que podrían sentarse en una mesa y sugerir a la Asamblea Legislativa cuál debe ser la ruta que debe de llevar la Comisión para el próximo ciclo electoral. Bueno, pues ya lo hemos escuchado a la licenciada Laisa García, expresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, encantada de esta dinámica con usted. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero al regreso, el Papa Francisco no está en buenas condiciones de salud en plena Semana Santa. De esto lo hablamos luego de la pausa. Y estamos de regreso a Directo y Sin Filtro, y ahora se encuentra con nosotros el profesor Carlos Severino, quien nos dará detalles, ¿verdad?, de la situación de salud del Papa Francisco y de lo que está aconteciendo en Haití. Muy buenas tardes, qué bueno tenerlo aquí. Saludos, muy buenas noches y encantado de estar nuevamente aquí. Nuevamente, obviamente estamos en la Semana Mayor y ha salido a la luz pública pues la situación de salud del Papa Francisco un poco delicada. Papa Francisco ha hecho unas reformas en la Iglesia Católica que son dignas de reconocer y de admirar, ¿verdad? ¿Cómo usted ve cómo estaba manejando la Iglesia Católica lo que es el estado de salud del Papa? Normalmente la iglesia maneja este tipo de cosas con mucha cautela. Obvio, el Papa es una figura trascendental que no solo maneja y es el jefe de una gran religión, una de las grandes religiones monoteístas del mundo, sino también a la vez el Papa es jefe de Estado, porque mucha gente no conoce esa otra parte. La parte política. De un Estado que, aunque diminuto, su pequeñez no opaca la importancia que tiene el Vaticano alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Así que la figura del Papa y su salud es algo que preocupa mucho, que puede ser desestabilizador. Las reformas del Papa han sido fuertes, el Papa ha sido valiente, típico jesuita, ¿verdad? Y ha hecho unas reformas que le han ganado adeptos, pero también le han ganado mucha oposición dentro de la iglesia, de algunos sectores que Que es un piensan... cuerpo político. Es un cuerpo político también. La gente piensa que la iglesia es algo, ¿verdad?, únicamente sacrosanto, pero también la iglesia tiene una convergencia de distintas Doctor visiones Severino, ideológicas, ¿no? una preocupación. Si bien es cierto que ha hecho reformas y que su mensaje es muy moderno, porque es Sí. un hombre Desde el principio. moderno, Sí, completamente moderno, de nuestros tiempos. Me preocupa que siendo jefe de un organismo político del Estado del Vaticano y a la misma vez de la cabeza de la Iglesia, que si desaparece de este plano terrenal el Papa, esas reformas El que venga. desaparezcan con él, porque a lo mejor el sucesor no es tan moderno como Francisco. No es lo que se estila realmente, históricamente hablando. Una vez ya se da paso a una reforma, la iglesia tiende a tener mucho cuidado con su esencia y se protege, ¿verdad? Manteniendo los cambios en el dogma, a pesar de que no siempre cuentan con la mayor simpatía. Pensemos en el Papa Pío XII y otros papas que han hecho O sea, también. que ese legado quedará. Ese legado posiblemente, que yo dudo mucho que se va a cambiar. Hay una de las cosas que he estado escuchando, profesor, y usted nos dirá si eso es algo que puede pasar. Pues ya lo vimos con el Papa anterior, que, digamos, él se renuncie a ser Papa, porque Sí. su salud se siga complicando, y el Papa Francisco ha dado algunas entrevistas que ha dado indicios de que él Podría pudiese quitarse. renunciar para poder convalecer con calma, ¿no? Y poder estar en sus últimos días en su casa. Eso es algo que pudiese pasar y, digamos, crear alguna inestabilidad mayor, porque es una persona que está viva y es tan querido, sus números son muy positivos todavía cuando se compara con otros papas, inclusive con otros líderes del mundo, que se quede vivo pero que no esté a la cabeza de la iglesia. De la iglesia. Aunque Benedicto y el Papa Francisco están en posiciones diametralmente distintas,
mantuvieron una cercanía muy importante que favoreció a la Iglesia. No podemos dudar que esa influencia de Benedicto en el Papa Francisco pues también se reproduzca haciendo el mismo paso que hizo el Papa Benedicto, renunciando, que también sorprendió a la Iglesia, porque eso no es lo que tampoco se espera de un Papa. Lo que hemos visto históricamente desde tanto tiempo es que los papas pues mueran siendo papas y no renuncien, ¿no? Así que, pero tomando en cuenta la forma en cómo se comporta Francisco, la manera en cómo él ve la situación, no nos extrañaría. Y que las el Papa posiciones Francisco políticas de Francisco con respecto a la guerra en Ucrania, con respecto a la participación de Europa y de Estados Unidos en ese conflicto, sus expresiones sobre el genocidio en la franja de Gaza, ¿qué repercusiones han tenido y qué repercusiones pueden tener? Bueno, han tenido fuertes repercusiones. El Papa no ha, cuando le ha tocado expresarse en esos temas, se ha expresado con fuerza, con decisión. Recientemente vimos cómo hizo un llamado claro a Ucrania a reconocer su derrota y a sentarse a negociar, porque no produce nada seguir conviviendo en un conflicto artificial. Bastante controversial esa. Fue muy controversial, pero obviamente certero. Igualmente ha hecho también comentarios sobre el tema de los palestinos en Gaza. Pero darán resultados eso en sentido de caminar el mundo hacia la paz, sí, ese esfuerzo diplomático. Bueno, acaba de pasar algo que no pensábamos que iba a pasar hoy. Estados Unidos hoy en la votación del Consejo de Seguridad acaba de abstenerse y pasó una resolución del Consejo la primera vez en 5 meses que hay una votación favorable. Así que eso es un signo interesante de que algo está en pasando este momento, y figuras como el Papa han contribuido hacia eso. Claro. Usted ve, digamos, brevemente, ¿usted ve algún cambio paradigmático con esta presión? Por ejemplo, Chuck Schumer hizo recientemente en el Congreso un discurso pidiendo la salida, nuevas elecciones en Israel, para como un camino a la paz. ¿Eso es algo probable? Todas esas posturas yo creo que han ayudado. Chuck Schumer es judío, ¿verdad? Es judío. Y entonces, desde su condición de judío, fue que hizo un llamado a Netanyahu a nuevas elecciones. Así que eso es atrevido. Estados Unidos yo creo que también está queriendo revertir. Los judíos están bien molestos, ¿verdad? Netanyahu acaba de cancelar el viaje de Estado que tenía como represalia a Estados Unidos, así que estamos viendo unos cambios que no estábamos esperando. Y los palestinos molestos también, están todos molestos. Todos molestos. Tendremos que estar muy pendientes, ¿verdad?, de cómo se sigue desarrollando esa política internacional. Gracias, profesor, por su tiempo. A sus órdenes. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa. Usted no se despegue, que al regreso revelamos los resultados de nuestra encuesta #Sinfiltro y VisiPR. Amigos, estamos aquí en Directo Sin Filtro. Gracias por continuar con nosotros. Le hicimos una pregunta al principio del programa. ¿Usted cree que la Comisión Estatal de Elecciones se merece los fondos asignados? 60% entiende que no. Un 40% entiende que sí. Esa es la opinión de nuestros televidentes. Este segmento es presentado por Winmar, energía de la buena. Lo que pasa es que la Comisión Estatal de Elecciones somos nosotros mismos. Estamos representados de acuerdo a nuestras ideas y hasta las personas independientes también están representadas, los que no tienen partido. Y los que piensen que ese es un organismo que no merece dinero, pues no piensan que somos nosotros los afectados. Que tiene que todo el mundo ser mejor administrador, eso le aplica en cualquier rama de gobierno. Pero pensar que podemos alcanzar esas metas de mejorar electrónicamente los servicios, de poder tener un escrutinio electrónico que costaba. Lo que decía la gente es cómo van a gastar esa purrucha de dinero en unas máquinas. Mejor es seguir votando con un lapicito y contando con los dedos, pero el mundo ha cambiado. Y la gente a la misma vez quiere resultados rápidos. Y si no se usa la tecnología, los resultados contando a mano jamás llegan de forma rápida. El votante se ha sofisticado. Coincido con la licenciada García Vélez en que, de acuerdo a la cultura política, es el sistema que vamos a merecer. Cerrarla es enterrar la democracia,
¿Qué es un organismo político? Claro que sí, si está compuesto por los partidos políticos y por un presidente. Ahora, ¿cuánto vale la democracia? ¿Cuánto vale el derecho al voto? Eso no tiene precio. El dinero es necesario. Nada es gratis, ni en la Comisión Estatal de Elecciones, ni en ningún lugar en Puerto Rico. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto representa? Conteste esa pregunta. Esa es mi opinión. No tiene que estar de acuerdo conmigo, pero gracias por sintonizarnos. Muchísimas gracias, Carmen. Nosotros hemos llegado al final de esta edición y, como siempre, agradecida a mis colegas Jonathan Lebrón y de Carmen Jovet. A usted los esperamos el lunes en otra edición de Directo y Sin Filtro.